muy importante y se trata del blindaje penal, la identificación y también la mitigación de riesgos penales en la gestión de cartera. Esto nos va a ayudar a proteger su operación frente a riesgos legales. Este tema también explora casos comunes con potencial delincuencial en los departamentos de crédito y cobranza y cómo implementar un robusto compliance penal como medida preventiva garantizando la seguridad jurídica en la gestión de cartera. Eso es el blindaje penal. Vamos entonces a presentar ya a nuestra expositora, Marcela Estrella. Ella es abogada penalista, litigante en libre ejercicio. También es especialista en ciencias penales y razonamiento probatorio. Tiene un diploma en litigación oral y razonamiento probatorio y masterada en Derecho Penal. Exsecretaria técnica de transparencia también y con experiencia en litigio, investigación criminológica y patrocinio de causas anticorrupción. Vamos en este momento, por favor, a recibir a nuestra expositora y también facilitadora, Gisela Vaca Jaramillo. Ella es gerente general de Yepes Vaca, es abogada y emprendedora, máster en Derecho Penal y Constitucional, además socio fundador y gerente de la firma Yepes y Vaca, experta en prevención legal, compliance y litigio estratégico y además lidera empresas de cobranza y brinda apoyo jurídico integral con perspectiva práctica y enfoque innovador. Así que por favor, para cerrar ya el primer foro de cobranzas, finanzas y derecho aplicado Juriscope 2025, la recibimos con un fuerte aplauso. Si se entera mi doctora, ¿Sí me escucha? va a hablar. ¿Se escucha bien? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bueno, hemos llegado al final de esta gran jornada. Hemos escuchado varios temas, ha sido sumamente interesante que por primera vez se una la gestión de cartera de cobranza, finanzas y el derecho. Es una iniciativa que no tiene que quedar aquí, yo creo que este es un precedente para continuar y seguir nutriéndonos todos de estas prácticas y del conocimiento que tenemos. El tema que vamos a abordar ahora con Marcela, en realidad puede sonar bastante intimidante. Vamos a hablar de derecho penal, el cuco de las materias a nivel del sistema de administración de justicia, porque estamos hablando de privación de libertad, pero de la que definitivamente las empresas de cobranza no salen libres. El abordamiento que vamos a hacer es justamente desde la parte preventiva, porque el derecho penal es reactivo. ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas de cobranza? Es adelantarse a esa reacción y organizarse casa adentro para poder anticipar la evidencia que pueden ustedes presentar frente al inicio de un proceso penal. La construcción de esta arquitectura de prevención tiene que ser o tiene que enfrentarse eventualmente, digamos, haciendo un símil como a una auditoría. Decimos que una empresa de cobranza está penalmente blindada cuando cumple con tres cosas. Tiene que demostrar tres cosas. La primera, que había un riesgo razonable y que este riesgo se podía prever. Eso vamos a nombrarlo como identificación de riesgos. Esto tienen que hacer las empresas de cobranza. Segundo, que la empresa de cobranza efectivamente adoptó controles verificables y trazables para poder mitigar esos riesgos razonables. Y en tercer lugar es la reacción, es decir, la respuesta. Una vez que se dio el contingente penal, ¿cómo reaccionó la empresa? De la mano de esto, ya manera de introducción, Marce, hay unos nudos críticos que tienen las empresas de cobranza. No hay duda de que tienen que perseguir el cobro de una deuda. El problema está en cómo se hace o la forma en que se aborda esta cobranza. Y ahí es donde nuestros gestores o las empresas de cobranza encuentran un grave problema, en la forma.
Porque al hacer las llamadas telefónicas, al interceptar al deudor y recordarle de una deuda de la cual no hay duda, resulta que del otro lado hay muchísima iniciativa. Y esa iniciativa puede llegar a activar el sistema penal. Entonces, la pregunta es, y quiero que les expliques al público, ¿cuál es la diferencia entre esta persuasión legítima, que es la que se tiene que hacer en cobranza, y cuando se cruza ya la línea de la coacción sancionable? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los deudores, mal aconsejados por influencers o por abogados de bajos escrúpulos, piensan que es fácil activar un proceso penal, entonces frente a la llamada como reacción dicen, le voy a poner una denuncia por hostigamiento, por intimidación, por violencia psicológica. Aquí Marcela, que es una experta penalista, nos va a explicar cómo se tienen que abordar y cómo se puede llegar a entender estas conductas penales, porque hemos escuchado en este foro que se ha hablado muchísimo sobre el hostigamiento, la ley de protección de datos, es que el deudor se sintió hostigado, etcétera. Pero en materia penal hay ciertas características. Marcia. Muchísimas gracias y bueno, es un gusto enorme estar esta tarde con ustedes. Sé lo sacrificado que puede ser destinar tiempo en este tipo de eventos y particularmente para mí en un contexto en el que el derecho penal siempre está planteado precisamente con esta perspectiva del castigo, del daño y de la pena, pues resulta bastante ambicioso poder plantear un diálogo desde la gestión de la cartera, ¿no? Entonces, sí, yo quisiera que, no quiero ser como tan pesimista y partir desde la existencia misma de un proceso, sino más bien plantearles a modo de análisis, quizás si cabe el término, la posibilidad de implementar algunas herramientas que desde la prevención nos eviten, sí, por supuesto, un proceso que además de engorroso, largo, completamente desgastante, en un medio en el que no necesariamente la autoridad que investiga tiene buen discernimiento o eventualmente va a actuar con objetividad, lo cual sigue sumando una serie de factores al momento de recuperar una cartera. Me ha despertado a mí, digamos, la necesidad desde el derecho penal de plantearles quizá desde tres perspectivas este tema del riesgo penal en la recuperación de cartera. Y me parece muy interesante esta línea tan delgada que hay de una buena gestión eventualmente con prácticas que sí podrían rayar en lo delictivo. Entonces, voy a intentar... ¿Hacia dónde se apunta? Ah, sí. Por favor, si alguien me ayuda. Ah, ya, gracias. He estado muy nerviosa aplastando esto. Listo. Me gustaría que analicemos inicialmente, y perdón si es que eventualmente me paro, estoy un poco ansiosa. Quiero plantearles algunas líneas frontera a modo de premisa, porque es indispensable que, digamos, este tema se lo entienda con algunos parámetros que a mí por lo menos me han permitido analizarlo desde esta área de la prevención, ¿no? Entonces, hablamos del que el cobro legítimo se vuelve un riesgo penal cuando la presión sustituye al derecho, y esto es muy cierto, porque la frontera aparece precisamente cuando en el ejercicio de un derecho patrimonial existe una desnaturalización eventualmente, y esto deviene en un acto de poder sobre la voluntad de otro. Entonces, puede haber de por medio algo muy legítimo, el cobro, puede ser cuantioso el cobro, pero eventualmente hay que tener muchísimo cuidado, estrategia y criterio para poder, pues, canalizar ese cobro efectivamente. Y la legalidad no necesariamente va a proteger la coacción que se disfrace de eficacia. Entonces, no por tratar de ser más eficiente y dar quizá más resultados en la recuperación de cartera sin precautelar la metodología o el mecanismo de cobro, pues podríamos estar frente a esta primera premisa. Una segunda premisa que me parece importante es esta línea entre el persuadir y coaccionar. Realmente hay una frontera tan delgada como una palabra mal dicha. Y sí, hablábamos digamos, en este interludio antes de nuestra intervención con la doctora Giselita, tal vez este lenguaje de cobranzas tiene un peso realmente importante ya en materia de recuperación, pero sobre todo en evitabilidad de conductas que por parte del deudor podrían aprovecharse, digamos, de manera incluso desleal, creería yo, en aras de evadir el pago de una deuda,
o incluso tratar de ponerle trabas a los operarios de alguna empresa en específico que están recuperando carteras. Entonces, sí es indispensable que en materia penal, por ejemplo, entendamos que las intenciones se reconstruyen a través de las palabras. Y obviamente vamos a ver esto desde una perspectiva de compliance también, pero con lo que quiero decir con esto es que no vamos a poder justificar ningún objetivo financiero si es que no tenemos un poco de precautelación en este punto, ¿no? No es el monto, es el medio. Y esto es algo que a mí me hace muchísimo ruido desde que empecé a analizar el tema, porque a mí me parece que eso sí va a definir la legalidad y la legitimidad del cobro. Más allá de que tengamos que a veces caer en prácticas de insistencia, es posible implementar, yo creo, parámetros que precautelen y sobre todo le den un respaldo también a los operarios que van a estar encargados de esto. Pero hay que tener en cuenta que cada gestión deja un rastro. Y esto quiere decir que eventualmente van a haber pruebas de cumplimiento o evidencias de este delito. Ya vamos a analizar un poco más aquellas conductas que a mí por lo menos me han despertado alertas y me parece que ustedes deben tomarlas en cuenta. Y por supuesto, en el marco de todo este trabajo importantísimo, me parece que en la anterior ponencia se plantea ya esta problemática del sobreendeudamiento, de una realidad social que está marcándonos, creo que a todos, porque más allá de los montos, nos hemos visto obligados muchas veces a utilizar tarjetas de crédito o a hacer anticipos en nuestras cuentas, etcétera. Y por supuesto, la ética y la legalidad son la verdadera línea que separa el cobro del abuso. Y allá es a donde yo quiero apuntar. Eventualmente, sí va a ser importante que entendamos esto como una gestión legítima, ¿no? Que tiene un paso muy cortito al riesgo delictivo. Y el riesgo delictivo sí tiene que alertarnos, digamos, de una manera imperiosa, creería yo. Lo hablábamos también hace un momento, porque una vez que un mal deudor o un deudor fraudulento presenta una denuncia en fiscalía, ya sea por hostigamiento, ya sea por revelación ilegal de datos privados, no hay vuelta atrás. Y tristemente, la empresa o la persona que está tratando de recuperar la cartera no solamente habrá perdido el monto de la deuda, sino que además tendrá que invertir en una defensa penal por un proceso que se prolonga en el tiempo de una manera realmente preocupante en términos económicos, ¿no? Una investigación previa podría estar aperturada por 2 años. Y además se practican peritajes que pueden además, que son además muchas veces costeados por las propias partes. Entonces no es una dinámica demasiado inteligente. El derecho penal aparece cuando la eficiencia olvida esa legalidad. Y por eso yo creo que hemos visto que la gestión de cartera no se define únicamente por esa eficiencia financiera, sino más bien por esta manera en la que se ejerce el poder de cobro. Entonces, creo que es ahí donde el derecho penal entra en escena, no como un obstáculo al cobro o recuperación de carteras, sino más bien como un límite quizá estructural, si cabe el término, por supuesto, para proteger la libertad, sí, pero la integridad y la dignidad del deudor. Indiscutiblemente esa tiene que ser como un escenario que debe precautelarse. Y en este punto cambia un poco la conversación porque ya no vamos a hablar de gestión, vamos a hablar de tipos penales. Y la diferencia entre incurrir eventualmente, amigos, entre estas conductas típicas o no, esto está muy complejo. Y creo que la diferencia entre incurrir o no en conductas típicas radica muchas veces en políticas institucionales que deben implementarse de manera protocolaria, reglamentaria, analizada, por supuesto, en un contexto jurídico macro, creo yo, transversal, y de ahí que, por supuesto, puede evitarse algunas figuras penales, que es hacia donde queremos apuntar. Y claro, hasta aquí hemos hablado un poco de límites de riesgo, pero todo límite sin referencia básicamente termina siendo algo demasiado abstracto, ¿no? El derecho penal nos ofrece quizá esa parte cognitiva, técnica, delimitada entre lo que es el cobro ético, legítimo y eventualmente las prácticas delictivas. Por eso estos tipos penales eventualmente no van a ser ajenos a las diferentes modalidades o mecanismos de cobro y de ahí que se puede analizar si es que realmente estos mecanismos podrían o no derivar en una extorsión. Analicémoslo así.
Nuestro código, y no quiero dar una propuesta excesivamente normativa, pero sí creo que es importante, el texto relevante de nuestra norma dice que la persona que con el fin de obtener un provecho económico de otro, obligue, por supuesto, a otra persona con violencia o intimidación a realizar, tolerar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de un tercero. Entonces es sumamente fácil que en la práctica de cobro eventualmente se malinterprete alguna frase y termines siendo procesado por el hecho de obligar mediante violencia o intimidación a una persona a reconocer una deuda o hacer efectivamente algún adelanto del cobro, que se sienta realmente presionado. Y esta es una conducta interesante porque digamos que los verbos que aquí se van a analizar son la violencia y la intimidación. En un ámbito ya netamente fiscal también se vuelve interpretativo y siguen abriéndose como que mecanismos o alertas para seguir implementando quizá técnicas que permitan consolidar una verificación respecto de cómo son los parámetros de cobro, es decir, un registro de llamadas, un protocolo en donde ya esté preestablecido un texto, es decir, sí, mire, hay un análisis de quizá el tiempo que está debiendo X persona o se lo hace de manera general y por supuesto que se ha excedido esto, es información que se la maneja de manera interna, pero hay una diserción o discriminación, perdón, en cuanto a la categoría del deudor. Y en base a la categoría del deudor pueden implementarse este tipo de técnicas. No es que quiera ser insistente en un sentido hostigoso, sino que realmente hay un cobro legítimo de por medio. Pueden haber ya textos preestablecidos para las lecturas que quedan registradas en llamadas, que quedan registradas en bitácoras, y todo esto se puede obviamente aportar en un ámbito de investigación que evidencie que no era la intención real del cobrador extorsionar, sino más bien pues presionar de una manera legítima, y por eso la evidencia es importante, el reconocimiento y el cobro de una deuda. Marce, yo creo que aquí topaste algo muy interesante que creo que les puede ayudar a ustedes a entender un poco esta delgada línea. Cuando hablamos de delitos, hablamos de conductas dolosas. Sí. Y es justo hacia donde tiene que ir la investigación, que es a lo que se está refiriendo Marcela, que es esta intención. La figura del fiscal en este tipo de delitos, que son delitos de acción pública, es decir, hay un funcionario público que se encuentra en la fiscalía, que es el encargado de recopilar información dentro de esta fase investigativa, si la persona que denunció efectivamente fue intimidada, fue extorsionada, fue hostigada, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso, es muy importante tener prueba de que no fue un acto doloso, no fue intencional. No es que adrede a la señora o al señor deudor por llamarle y decirle, oiga, tiene que pagar su deuda. El otro, en realidad, sí se trata de una intimidación. Tiene que haber evidencia suficiente de que la llamada telefónica en realidad era una amenaza. Ahí se cruza esta línea. Y por eso es importante el lenguaje. Entonces, si eventualmente alguna persona que tiene mucha iniciativa e imaginación se toma el nombre de una autoridad, entonces te llama en nombre de la fiscalía, y si es que tú no pagas hasta el día viernes los valores pendientes, por supuesto que te tienes que atener a las consecuencias, porque nos vamos a ir en contra de todo, y acabo de contratar a Gisela Vaca para que se haga cargo del cobro. Claro, o sea, a cualquier persona que no está familiarizada, quizá incluso con el tema terminológico, podría decir, me están extorsionando, me siento intimidado, esto es muy violento, es un lenguaje poco común. Siempre puede haber una excepción, no digo que aquí sea una generalidad, pero es mejor eventualmente plantearnos escenarios reales para evitar terminar en ellos. Y claro, yo creo que en cobranzas la extorsión se configura cuando el acreedor o su representante utiliza eventualmente esta terminología con el fin de recuperar el dinero. Y claro, el tipo penal es como súper claro. El enfoque de compliance debería, a mi modo de entender esta figura, uno, protocolizar la comunicación de cobros, mensajes, llamadas, correos electrónicos, y esto en protocolos en aras de estandarizar de una manera corporativa el mecanismo de cobro.
Creo que también es importante como segundo punto establecer registros auditables de contacto. Ahora es mucho más fácil y verificable incluso como descargo, pero no sé si es que sea una generalidad. Entonces me parece importante que siempre se establezcan también estos registros. 3, la capacitación al personal en comunicación no coercitiva, porque no necesariamente el hecho de abrir plazas de trabajo para cobro te garantiza que las personas estén aptas para este trabajo. Y con apto me refiero a evitarle a la empresa un proceso penal por tratar de cobrar o recuperar una cartera. Y por supuesto, como cuarto punto, en cuanto al enfoque de compliance, me parece que es importantísimo trazar límites entre la persuasión y la presión indebida. Entonces, yo me imagino que no es un trabajo tan fácil. Obviamente tienes que llamar a gente muy hostil. Muchas veces es gente muy provocativa, gente que realmente te somete a una presión psicológica tal que creo que también hay, digamos, hay en parte responsabilidad de la empresa en la capacitación. Es decir, esto no es personal, esto no se trata de ti, te vamos a dar toda la contención, porque realmente hay gente muy grosera y no debe terminar uno tan bien al final del día. Hay un tema aquí que es, también se vuelve muy interesante y es ¿por qué vamos nosotros a hacer todo este trabajo? De lo que vimos de la charla en el día de ayer y el día de hoy, bueno, por la Ley de Protección de Datos ya tenemos que hacerlo. Entonces, si nos vamos a tomar todo ese trabajo para blindarnos desde la Ley de Protección de Datos, tal vez ese mismo trabajo termine blindándonos también en lo penal. Porque en lo penal, el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas habla sobre el blindaje penal y habla sobre la debida diligencia. ¿Esto qué quiere decir, señoras y señores? La debida diligencia atenúa la responsabilidad de la persona jurídica. Esto quiere decir que si en esta fase investigativa, o digamos, pasada la fase investigativa, en realidad se inicia un proceso penal en contra de la compañía, el momento en que la compañía presenta toda esta documentación, todas estas buenas prácticas, este compliance penal específico que identifique riesgos, las guiones de llamadas telefónicas, si es que hay algún tipo de parámetros o casos especiales para vulnerabilidades de personas con tercera edad o discapacidades, etcétera, ustedes presentan esto en la fase investigativa a Fiscalía y eso ya es un descargo. Entonces, es muy interesante pensar en sentido práctico que si ya vamos a hacer el trabajo para cubrirnos en la Ley de Protección de Datos, también eso nos puede servir en lo penal. Y de aquí un comentario nada más, Marce. Sí, al derecho penal, como les decía al inicio, es el cuco del sistema de administración de justicia, pero tampoco no hay que tenerle tanto miedo. Más bien yo creo que como gestores de cobranza y teniendo estas empresas, tenemos que verle más como una oportunidad. No podemos tapar el sol con un dedo y negar de que en algún momento nos va a llegar una investigación de tipo penal, porque va a llegar. Pero veámoslo desde el sentido práctico. Habíamos escuchado que Marcela decía que estas investigaciones pueden durar, dependiendo del tipo, de 1 a 2 años. Aquí la estrategia es salir rápido de la investigación, presentando todos estos descargos. Es la forma. No queremos estar 2 años bancados en una investigación, contestando impulsos de la Fiscalía, yendo a versiones, etcétera. Entonces, aquí, si tenemos toda esta documentación, tenemos todo este respaldo previo, va a ser fácil salir de una investigación penal porque se puede aplicar un principio de oportunidad que existe en la ley. Si es que el tema no es penalmente relevante, se puede aplicar el principio de oportunidad. O incluso, si es que se le llega a convencer al fiscal de que no se trata de un delito o que puede ser resuelto por otra materia del sistema de administración de justicia, se puede solicitar el archivo. Pero yo no quiero ser tan pesimista. Yo creo que sí podemos evitarnos el proceso y esto desnaturaliza por completo el objeto de mi trabajo. Yo vivo de sus problemas, es decir, a mí me convendría venir a decirles, sí, utilicen un mal lenguaje, cobren, hostiguen, porque yo vivo de esas defensas, en teoría. Pero realmente creo que el derecho penal es mínimo, el derecho penal es de última instancia, última ratio, y por supuesto que se puede prever estos escenarios. Y miren, o sea, si
siempre el fantasioso. Yo creo que la persona como con mucha iniciativa y tal vez no mucha caución, digamos, mucha precautelación de escenarios peligrosos, puede amenazar con publicar la deuda en redes, puede amenazar en una llamada diciendo, bueno, si es que usted no va a cobrar, entonces aténgase a las consecuencias. Yo nada más le estoy diciendo, insisto, ya contraté a Gisela Vaca y usted está fregado en lo penal, no va a poder volver a respirar en la vida. No creo que es lo más óptimo y por supuesto, si es que ya estamos en un escenario procesal, por eso es importante este enfoque quizá de compliance para tener un respaldo y sí, que el análisis de la responsabilidad penal ya no se vea comprometida de una manera integral, digamos, porque a veces el gerente no tiene la culpa de lo que el operario está haciendo. Y tristemente sí se ve implicado por este artículo. Sin embargo, es exactamente ese es el mayor contingente que, más que contingente, yo creo que es una incomodidad para los altos cargos. Se denuncia al representante legal de la compañía, al gerente general. Llévenle al gerente general a la fiscalía, en La Roca. No es un lugar muy bonito. A menos que sean penalistas y les guste visitar la cárcel. Sí, pero los gerentes no son penalistas, entonces no les va a gustar mucho ir a las... Y los fiscales realmente son muy pocos los que dan enlaces telemáticos para tomar versiones telemáticas, entonces sí va a ser incómodo. Y además, aquí viene un tema muy importante también en derecho penal, como les decía desde el CUCO. Si ustedes se meten al sistema, al SATG, que es el sistema de la función judicial, ningún gerente va a querer tener el nombre ahí, porque es pública, la denuncia es pública, la investigación es reservada. Entonces va a salir ahí el señor gerente de tal empresa, está investigado en fiscalía por hostigamiento. Y cuando no tuvo nada que ver, ¿qué es lo peor? No tuvo nada que ver, en realidad fue el gestor. Entonces, cuando les digo de que hagamos de este contingente más bien una oportunidad y al tener este blindaje penal, con este compliance penal, salimos rápido y automáticamente lo que hacemos es cubrir en las espaldas a nuestros altos directivos, a nuestro gerente y también por un tema reputacional limpiamos el nombre de nuestra compañía. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos eso cuando Fiscalía logra, digamos, archivar el caso o aplica el principio de oportunidad. No se puede quedar indefinidamente el nombre del gerente o el nombre de la compañía atado a una investigación por hostigamiento, por intimidación o extorsión, etcétera. Ya hay resoluciones de la Corte Constitucional en donde ya podemos pedir el ocultamiento de datos. Entonces, ese puede ser un incentivo también para que cuando sucedan este tipo de cosas, como empresas, nuestro principal objetivo sea también limpiar la reputación de nuestra empresa a través del ocultamiento de datos. No, y la contención en el avance de la investigación, porque bueno, la extorsión es como quizá uno de los delitos más graves, no solo también por la dosificación punitiva, o sea, estamos hablando de que quizá una persona podría ir presa de 7 a 10 años ya en el peor de los casos, entonces no son delitos tan agradables en términos de investigación y prolongación en el tiempo. Por eso creo que la implementación de parámetros que permitan incluso evidenciar que yo no tuve la intención de extorsionar a alguien, sino que estaba haciendo mi trabajo, que eventualmente estoy en capacitación, que realmente mi intención era, no sé, subir mi rédito mensual, no sé. Pero bueno, tenemos otra figura interesante y el COIP en el 154 tipifica la intimidación y claro nos dice que la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito. Ahí yo creo que está como la diferencia porque claro, entre intimidar en la extorsión e intimidar como verbo rector de la intimidación propiamente dicho podrían haber variaciones, pero en la extorsión yo no amenazo a nadie para que sufra algún tipo de delito porque yo me voy a desquitar, te voy a mandar a quebrar los huesos o mira que conocí a un parcero el otro día, entonces si no pagas podría pasar. Pero aquí viene un tema. Los deudores sí sienten que cuando les dicen voy a demandarle, le estás amenazando. Pero claro, iniciar un proceso judicial no es propiamente amenazarle con un delito. Exacto. Y además tiene que ser un delito como verosímil, no le voy a decir, yo soy amiga del Tren de Aragua, entonces pilas que hace donde... No, tiene que ser un delito como muy verosímil, pero sí podría conjugar esta realidad en el ámbito de cobros. Por ejemplo, advertir que van a quemar el negocio de la persona, que ya saben en dónde estudian sus hijos.
No digo que esta sea la generalidad aquí para nada, pero me parece que esto nos permite plantear escenarios que nos dan aristas de low compliance. Por ejemplo, incluir esta figura en el mapa de riesgos penales de cobranzas. Entonces sabemos que hay que ser excesivamente cauteloso, excesivamente protocolario. No reservamos el inicio de cualquier acción e incluso el tono como que cambia, ¿no? Ni yo me reconozco en esta dinámica. Establecer protocolos de comunicación y capacitación en lenguaje no intimidante. Y creo que esto es sumamente importante porque cada persona se comunica de una manera muy diferente y tratar de estandarizar nuestra comunicación sería prácticamente imposible. Pero de ahí que yo sí creo que se puede implementar textos dependiendo de cómo sea la gestión interna para la recuperación, pero textos estandarizados que le permitan al operario estar en el marco de un protocolo, de un reglamento, y así no me voy a ir después a rendir versiones ante la fiscalía. Marcia, aquí justo topaste un tema que también está muy en boga y que es con el que tenemos que lidiar como empresas de cobranza, y es la inteligencia artificial. Los chatbots, ¿sí? La trampa de la automatización. Resulta que nos venden unas herramientas aparentemente muy eficientes que nos van a ahorrar hacer esas llamadas telefónicas, pero el problema de todo esto es que estamos deshumanizando el cobro. Porque los robots o las máquinas no captan emociones. Entonces, como justamente el día de ayer había una ponencia de ley de protección de datos en donde le habían llamado a una persona y este señor era mayor adulto y le llamaron a hacer el cobro de la deuda y el señor le dio un soponcio y etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando cuando caemos en esta trampa de la automatización, en donde pensamos que le dejamos al aparato hacer o tener total contacto con el deudor y no estamos controlando en realidad qué es lo que se le está diciendo? Creo que la inteligencia artificial bien implementada puede ser realmente ambiciosa y magnífica. Y también es importante que tenga como que parámetros de ética, por supuesto. Y creo que la gestión de cobranzas ha sido hoy por hoy mecanizada hacia la digitalización, hacia la automatización e incluso la delegación de algoritmos. Y esto es sumamente importante porque hay una responsabilidad detrás de la programación de estos parámetros. Entonces, hay algo que se llama trazabilidad digital, que viene a ser de alguna manera, en términos como amistosos, esa evidencia o esa huella que deja cada comunicación, que deja cada mensaje, cada correo. Y por supuesto que la inteligencia artificial no va a tener como que la posibilidad de autoprogramarse. Creo que esto responde netamente a parámetros de conductas humanas. Nos estamos adelantando solo un poco por la necesidad de él. Pero claro, lo que antes era una llamada indebida, eventualmente puede ser ahora un flujo de datos mal programado. Entonces, también podría yo encontrar algún tipo de responsabilidad. Siempre hay el abogado que se presta para sacar una figura de hostigamiento, ya la vamos a ver. Pero siempre puede haber alguien que quiera que prospere una denuncia en fiscalía por hostigamiento porque recibo 14 llamadas al día de la máquina del banco X. Yo sé que estoy debiendo este dinero, pero ya psicológicamente estoy mal. Entonces, en la fiscalía, ¿cómo funciona todo? Esto es tan divertido que no hay un límite para investigar. Entonces, una persona tramposa va a tener ansiedad, va a tener depresión, yo no puedo dormir, cada que cierro los ojos sueño con la deuda y yo sé que debo, pero no hay prisión por deudas de todos modos. Entonces, es complejo tratar con gente tramposa, digamos, pero que de todos modos ya me habrá abierto una investigación previa y me obligará como empresa jurídica, como persona jurídica, perdón, pues a justificar que, claro, no estamos cayendo eventualmente en errores sistemáticos de programación, sino que existe una guía, digamos, nuevamente volvemos a los registros, hay una justificación en cuanto a al perjuicio que le está ocasionando a tal persona, la recuperación, todo lo que implica. Pero indiscutiblemente que la inteligencia artificial pues, nos permite esta trazabilidad como nueva forma quizá de evidencia y control. Exactamente. Entonces, si no hay supervisión, en realidad esto de la inteligencia artificial más bien termina siendo contraproducente porque más bien vamos a tener evidencia de incriminación. Y tendría que ser muy responsable la persona jurídica también como para
o los gerentes o las personas que estén en sistemas como para realmente incurrir en una práctica de hostigamiento. Pero no desmerezcamos eventualmente este escenario. Yo quiero solamente terminar rapidísimo para que no se quede al aire los tipos penales que tanto me gustan. Ay, esto está muy... Ya. Hablemos un poco del hostigamiento, así como rapidito, para que ustedes tengan en cuenta que la persona natural o jurídica, que por sí misma o por terceros o a través de cualquier medio tecnológico, cualquier medio digital, moleste, perturbe, angustie de forma insistente o reiterada a otra. Entonces vemos nuevamente que en teoría cualquier persona podría incurrir en este tipo penal. La finalidad, por supuesto, va a ser buscar cercanía con la víctima para causarle este malestar psicológico. Y la hostilidad es perfectamente verificable con una valoración psicológica. Y ojo, un mal abogado, digamos, un abogado del diablo podría decirle a una persona, sugerirle que simule ansiedad, que simule depresión, ok, vamos. Y sí, realmente desvirtuar eso en la práctica está como muy fuerte. El resultado, claro, es una afectación emocional o psicológica demostrable. De ahí que yo creo que, digamos que en la aplicación de gestión de cobranzas, aunque la figura esté pensada, claro, para contextos de acoso o persecución personal específica, creo que ciertas prácticas de cobranza, por supuesto que podrían asociarse, malinterpretarse o denunciarse de manera errada como hostigamiento. Quisiera... por ejemplo, ponerles algunos ejemplos. Hay llamadas o mensajes constantes e insistentes a cualquier hora, incluso tras peticiones de no contacto. Entonces, hay que buscar la manera, sí, de insistir, de dejar un registro, porque no es que ya me dijo no y le voy a decir a mi jefe que no se puede. No, no. La idea es superar estos obstáculos, por supuesto, pero con muchísima inteligencia. Entonces, incluso esto podría ser utilizado o interpretado como hostilidad ya en un ámbito civil. Es decir, nosotros estamos en un proceso en el que nuestros propios operarios se han visto ahorita sometidos a maltrato, etcétera, y todavía más hay evidencia de que sí hay... O sea, creo que lo penal eventualmente podría servir para lo civil. No estoy muy familiarizada con el proceso civil, pero pues en penal no tenemos como muchos límites. En la prueba me refiero. Hablemos de la usurpación y simulación de funciones públicas. Y estos delitos en materia de cobranza me han dado muchísima gracia, porque creo que siempre va a haber la persona como muy bien intencionada, que quiere dar resultados, pero no necesariamente, o dice mi abuelita que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones y en ese camino ya te pasó de todo. Entonces, claro, llamar a una persona haciéndote pasar por un funcionario público, ejerciendo o amenazando con ejercer actos propios de una autoridad pública, es un delito, es un delito. Y claro, estás usurpando funciones, simulas ser una autoridad y el resultado es la inducción a error o el sometimiento del deudor, por supuesto, al reconocimiento de la deuda, pero en base a una actividad simulada, dolosa, delictiva. Y claro, partimos del hecho de que no todos los deudores a lo mejor tienen esta conciencia o esta iniciativa de acercarse a reconocer la deuda, de pagar, de ver una manera de arreglar, no sé. Hablamos del deudor, el prototipo del peor deudor que pueda existir. Ay, tal vez alguien me pueda ayudar con un vaso de agua, perdón. Ya. Y creo que en la aplicación, en la gestión de cobranzas, bueno, en la práctica de cobranzas esta figura aparece con muchísima frecuencia. Pude verificar algunas sentencias en la Corte Nacional, sobre todo cuando agentes o despachos externos simulan, muchísimas gracias, simulan ser autoridades judiciales. Estoy llamando de parte del despacho del fiscal general del Estado. Entonces, mire, tenemos una denuncia bastante fuerte y en este momento estamos armando un operativo para hacerle un allanamiento a usted, a sus 4 hijos y a su abuelita. Entonces, tiene hasta el viernes para pagar. Claro, o sea, una persona, digamos, escucha eso y dice, no, ok, vamos, de donde sea. ¿Y qué voy a hacer? Al chulco. Porque me parece que todo esto es una bola, ¿no? O sea, no hay que desentendernos también de este escenario. Esta también me fascina. Yo soy muy partidaria de esta, cuando ya se portan muy insistentes a ofrecerte tarjetas de crédito por poco y para Disneylandia específicamente. Yo sí considero que la revelación ilegal de base de datos pues tiene que
estar como muy presente. Personas como yo les pueden advertir eso en una llamada y queda una constancia de que yo no he autorizado a que sus bases de datos manejen mi información privada. Nunca me vuelven a llamar, pero claro, después me llaman del otro banco. Y yo no quiero tarjetas, en serio, que esto de las deudas es como, más bien lo tratamos desde la prevención. Texto legal, no estoy siendo consecuente con ustedes. Bueno, texto legal relevante de la revelación ilegal de base de datos. Las personas que con conocimiento de causa revelen información o datos personales contenidos en bases de datos, registros de ley, sin autorización. Entonces, son tipos penales, sí, que ya desde lo estructural, desde lo técnico, pueden detenerse en una investigación en el mejor de los casos, pero ya nadie te va a quitar de encima el hecho de que Fiscalía tiene una denuncia y por obligación, así ya el deudor no quiera comparecer más, Fiscalía tiene que continuar con la investigación y Fiscalía te llamará a rendir versiones y Fiscalía se meterá con tus cuentas y Fiscalía se meterá con la super y Fiscalía hará todo un caso. Pero en el mejor de los casos. Bueno. Porque aquí hay el otro lado también, que sí es importante mencionarlo, y es que Fiscalía tiene muchísima carga operativa. Entonces, una denuncia de hostigamiento por un señor al que se le llamó a cobrar una deuda de $1,000 en patrimonio ciudadano, qué sé yo, versus una estafa de 500,000, ¿a dónde creen en serio que el fiscal va a apuntar sus esfuerzos? Y aquí hay otra cosa también que es un secreto a voces, pero poner una denuncia penal o activar el sistema de administración de justicia en materia penal es caro. Y más que caro, es desgastante. Entonces, sí, hay muchos malos profesionales y créanme que en gestión de cobranzas también nos hemos topado con algunos casos en donde vienen los deudores y cuando viene el deudor solo es más fácil arreglar que cuando viene con un abogado entusiasta. Entonces el abogado entusiasta le propone y le sugiere y le dice, te están hostigando, pones la denuncia. Lo que no le dice al deudor es que eso tiene un costo. Y es un costo emocional. Y es en realidad algo que es darse contra el sistema, pero darse contra una pared. Porque el sistema no avanza a menos que la persona interesada no la impulse. Entonces, aquí viene un tema súper interesante. Ya mismo vamos a abrir el tema de las preguntas. Y es que, a ver, como empresas de cobranza, recuperamos $800,000 y hay 2 denuncias de hostigamiento en la fiscalía. Vamos a tener que pagar eventualmente abogados para que hagan un monitoreo de las investigaciones y el seguimiento de los impulsos fiscales y acompañen a versiones al gerente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya tiene un costo. Estamos hablando simplemente en términos operativos. Eso ya tiene un costo. Si ya sabemos que tenemos que pagar un costo de defensa por estas investigaciones que se van a abrir, versus si implementamos buenas prácticas y compliance penal para poder prevenir que este tipo de cosas también no pasen, ya les dejo a ustedes hacia dónde va. Entonces inviertan en realidad en lo que tienen que invertir, que a la final les va a cubrir las espaldas, pero de que van a tener que gastar un monto de dinero para poder defenderse, van a tener que gastar. Ahora, claro, si recupero $800,000 y a la final tengo 2 denuncias en la fiscalía que están en investigación previa por deudas de, qué sé yo. El 20% nos llevamos nosotros. Eso es honestidad profesional. Y en un estándar, digamos, normal, porque hay abogados que por una defensa penal, a ver, yo trabajé con ustedes mismos, pues hay abogados como pues el estudio de Felipe Rodríguez, una defensa no te cuesta menos de $50,000. Porque obviamente es una defensa garantizada, con técnica, con todo, pero hablamos de que no es barato. Ahora, yo sí quiero darles como un detalle de fina coquetería con ustedes, algunos consejos desde la perspectiva de compliance, porque para evitar precisamente este tipo penal, lo que se puede es propender a la implementación de políticas de protección de datos personales alineadas con la Ley Orgánica de Datos Públicos, clasificar la información de cartera como dato sensible y confidencial, es que esto te da como, es una frase, antes de tu llamada, blindado. Suscribir acuerdos de confidencialidad con todos los proveedores o gestores externos, monitorear accesos y rastrear la trazabilidad digital de cada registro compartido. Es un trabajito de implementación minucioso, pero finalmente es eso o ahorrarte pues, un tiempo considerable en el proceso. Vamos a la ronda de preguntas. Interesante. ¿Cuántos casos
con condenas de hostigamiento o extorsión por gestión de cobranza conoces, Marcelo? A ver, en estadísticas es muy difícil rastrear. Sabes que me gusta cómo ha implementado la Corte Nacional. El buscador es muy parecido al de la Corte Constitucional y ahora ya puedes buscar. No hay parámetros actualizados. Puede ser que en la Fiscalía, y te quedo debiendo el dato, pero me parece que la Fiscalía sí puede tener un margen de estos. Particularmente en materia de cobranzas, puntualmente he conocido unos 4 o 5 casos durante toda mi vida. Condenas, o sea, con condenas. No. Más bien han sido procesos y pues en la práctica a veces no siempre terminas todos los casos. He participado en la mayoría de las investigaciones con buenos descargos, pero tristemente también te supeditas mucho al criterio de los fiscales. Entonces, a veces tienes todo para desvirtuar estos delitos. Pero tristemente los fiscales avanzan, entonces el escenario ya no será la investigación, eventualmente será la etapa intermedia, eventualmente no será la etapa intermedia, sino el juicio, y es un sistema muy frágil. Hay un tema que se me está ocurriendo en este momento. Estos son delitos que pueden ser conciliables. Sí, no, la extorsión dependiendo del inciso en el que figuremos, porque claro, la conciliación cabe hasta los delitos que están penados hasta por 5 años con prisión, digamos, privativa de la libertad, pero con pena privativa de la libertad. Pero si es que superan estos plazos de la pena, es muy difícil que llegues a una conciliación. Entonces, sí, puedes eventualmente justificar que el origen de todo esto es un malentendido, que tiene pues una deuda de por medio, pero el fiscal lo va a entender como la persona tienes un informe psicológico que dice que la persona tiene ansiedad y que se debe a estas llamadas que están registradas, usted le ha hecho 500 llamadas en el día, esto es hostigamiento. Y además usted se ha hecho pasar por un funcionario público, entonces es como muy ambiguo. Pero aquí viene un tema también. Fiscal se convenza del caso, ¿ya? Sí, hay hostigamiento, daño psicológico, el hombre sueña y tiene pesadillas con la deuda, le persigue con colmillos, realmente se afectó emocionalmente, etcétera. Fiscal tiene que ir con todo este caso al juez. Y al juez le tiene que convencer que tiene caso y que ese caso efectivamente es un delito. Y luego ese juez, ya convencido, tiene que mandar a un tribunal penal para que el tribunal penal haga la audiencia de juicio. Ustedes han visto en las películas cómo son las audiencias de juicio con testigos, con peritos, jure usted decir la verdad, si no le caen las penas del infierno. Tal cual, en un delito de extorsión, en uno de intimidación, en todos es el mismo formato. Entonces, en la práctica, sí, el fiscal puede ser que se convenza, él, como fiscal, como autoridad pública, pero ese fiscal tiene que convencerle al juez. Y luego ese fiscal tiene que convencerle a un tribunal penal. Entonces, en la práctica, Marce, cuando te hacen esta pregunta de cuántas sentencias condenatorias ya por hostigamiento hay, estamos hablando de que son procesos que duran años hasta que la sentencia se ejecutaría. Y puntualmente, digamos, en este tema de cobro, ¿no? O sea, nunca he visto que se le condene ventajosamente, porque también me parece que es un poco excesivo. Nunca he visto condenas en este ámbito ventajosamente. Pero sí, o sea, tal vez penalmente puede ser que no haya tanto en provincia, puede ser, donde hayan jueces multicompetentes y fiscales multicompetentes. Pero tal vez por penal no le entre el agua al coco, sino más bien por la ley de protección de datos que hoy día escuchaba, que sí creo que va a ser un incentivo, porque lamentablemente culturalmente nuestra idiosincrasia es hasta que nos tocan el bolsillo. Entonces, claro, en penal sí puede ser que se alargue todo esto, como les digo, en años, hasta que haya una sentencia ejecutoriada ya, Corte Nacional de Justicia, o sea, va a pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Por eso les digo que en realidad los usuarios del sistema, cuando proponemos denuncias penales, nos topamos con un muro de cemento, ¿ya? Pero, por el otro lado, en la ley de protección de datos, si tenemos que pagar el 1% de nuestra actividad anual, ay. No, y o sea, yo creo que por eso también hay un riesgo penal en la automatización de cobranzas. No sé si avanzamos Marce, un poco. otra pregunta. Sí, hay que hacer preguntas.
Si se visita al deudor en su lugar, no, esta pregunta está más chévere. Pregunta, ¿cómo realizar una gestión de cobranza si el deudor obtuvo medidas de protección en su favor para que no le hostiguen por presentar daño psicológico por la gestión de cobro de la empresa? Wow, y Medidas eso de debe, protección. eso debe ser real. O sea, a ver, yo creo que hay una concurrencia de factores y analizándolo así como muy rápidamente, tienes un abuso del derecho. Si es que no estoy mal y corríjanme, me parece que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional en base al cual las acciones no tienen, digamos, una interferencia directa en temas de justicia, en temas jurisdiccionales. Entonces, sí, tienes unas medidas de protección, pero yo sí apelaría quizá a la revisión en el proceso investigativo, desvirtuar estos elementos de una manera sustentada. Por eso yo hago hincapié en los registros, en las llamadas, en que tengan la capacidad de registrar absolutamente todo y además que puedan, y es carísimo, tengo una hermana que trabaja en Telefónica y sé que estas cosas pueden ser muy caras, el almacenamiento de base de datos, pero ya en instancias jurisdiccionales no veo cómo de una manera desleal puedas frenar el cobro. Ahora sí, tienes un escenario como muy complejo, pero no sé si es que tal vez en lo civil y con una queja en el Consejo de la Judicatura por abuso del derecho, tal vez logres como bajar un poco el impacto. Y no me queda claro si es que estas medidas eran producto de una acción constitucional No, medidas o de protección entiendo las que son las penal. ¿Qué es lo que se hace a veces por el cuando tema como mujer, penal. ajá, que Es te increíble, sientes- o sea, es increíble. Además que veo con gravedad esto, porque si te dan una medida de protección, ya hay una investigación previa de por medio o un proceso de por medio. Y claro, podría ser un impedimento, pero de ahí que tengas que implementar necesariamente estrategias que consoliden o evidencien incluso que esto podría tratarse de una arducia y ya tienes un delito, que podría ser inducir a engaño a la autoridad. Entonces tienes un fraude procesal, ¿no? También por ahí podría ir, sí, esa es la respuesta. Ya. Perfecto, tenemos una persona fraudulenta que eventualmente con las medidas de protección quiere inducir error a la autoridad diciendo que está súper lesionada, eso también es un delito y puede ser utilizado en su favor, el fraude procesal. Entonces, cuando yo voy y simulo una violencia psicológica, o sea, me parece hasta muy atrevido el tipo penal, pero denuncio una violencia psicológica en contra de tal compañía que me está llamando, me hostiga, ya no puedo más, pero hay simulación y nuevamente vamos a un ámbito psicológico, clínico, criminalístico. Hay que nuevamente explotar los audios, hay que hacer una verificación de las llamadas, un rastreo, el tema de la automatización. Es decir, hay posibilidad de justificar que se quiere inducir error a la autoridad. Aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿tengo alguna responsabilidad penal en el caso de que los agentes telefónicos de una empresa de cobranza realicen su gestión de cobro identificándose como abogados, aunque no lo sean? No, digamos que el tipo penal es como muy específico y claro, tienes que simular ser una autoridad pública. El tipo penal es usurpación y simulación de funciones públicas. Entonces, sí, está mal, podría ser una práctica o una modalidad intimidatoria. Es decir, sí, estoy acudiendo a un lenguaje coercitivo, porque cuando ya te hablan de abogados, ya te hablan de un proceso, ya no estoy buscando conciliar, yo ya no quiero saber de ti, lo que quiero es verte en un juzgado reconociendo tu deuda. Aquí Entonces, hay otra pregunta. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de presentar una denuncia sin fundamento? Sí, tienes algunas. Digamos que si ya se archiva la denuncia como tal y por ende la investigación, podrías solicitar la declaración de la malicia o la temeridad. La malicia cuando sabes que partiendo de hechos falsos, es decir, yo no, Marcelita, ya te vi, cuando partes de hechos completamente falsos, se descontextualizan y además se trata de pujar para que haya un delito en la denuncia, es maliciosa y tiene que solicitarse al juez que así lo declare como maliciosa. Ya les explico por qué. O temeraria, cuando tienes el abogado... Aquí no se puede ser maleducado. Cuando tienes el típico abogado con buenas intenciones, pero un poco con falta de espabilación, no sé, y se le ocurre pues al señor malinterpretar todo de una manera idiota, por decirlo así. Ya no va a ser dolosa, sino que
por pendejo, por no entender bien los elementos, pues es temeraria. ¿Esto por qué sirve? Porque obviamente a mí ya me han ocasionado perjuicios. Me debes $800,000. He invertido $200,000 en tu defensa, estoy exagerando. Estoy invirtiendo demasiado en todo esto, entonces puedo plantear una calumnia, porque finalmente me archivaron una investigación, yo nunca cometí un delito. Y claro que no es lo ideal, porque otra vez vas a tener que incurrir en gastos, pero en todo caso es un golazo si es que logras sacar la malicia o la temeridad. Y sí has tenido Sí, casos sí, sí, en donde sí. Hay que trabajarlo, pero sí. Y yo hay veo que los jueces muy jueces cada sensatos. vez se animan más a hacer este análisis de malicia y temeridad, que en derecho penal les decimos que es el efecto boomerang. Porque claro, si no todo el mundo, hijo de vecino, iría a poner denuncias en la fiscalía, y imagínense cómo estarían esos fiscales. Entonces, Que sí, este hay efecto mucho. boomerang lo que hace justamente es que si es que usted no tenía motivaciones para presentar una denuncia y activó una investigación, usted tiene que responder por las consecuencias. Ujú, ujú. Una última pregunta. Dice, si se visita al deudor en su lugar de trabajo para realizar una gestión de cobro y este alega acoso e intimidación, ¿cómo lo contempla la norma? Vayan con un notario y se ahorran el análisis de la contemplación de la norma, porque realmente la norma no te dice puede ir al lugar del trabajo, salvo que. No, pero entonces voy con un notario, obviamente debo haber tomado unas 4 tazas de café antes, tengo que mentalizarme, no es que llevo un ramo de flores, llevo muy malas noticias, está en su zona de trabajo. Y sí lo analizaría con mucho cuidado, porque también viene a ser un espacio en el que debería precautelarse la seguridad, el bienestar de la persona. Y claro, hay que ser muy inteligente, pero ya vengo con una autoridad pública que da fe de un acto. ¿No? Entonces yo no vengo a cruzar palabras con usted, yo no vengo a plantearle nada más que una notificación formal. Si es que usted no me la quiere aceptar, aquí está el notario. Listo. ¿Es un gasto más? Sí, pero yo creo que te ahorra eventualmente escenarios muchísimo más costosos. Incluso podría implementarse algún acuerdo con alguna notaría en específico en donde ya sabes que pues manejo esto, el notario nos acompaña permanentemente, visitamos estos lugares, no con el ánimo de ejercer intimidación, porque además queda registrado, pero yo me iría con un notario. Bueno, Marce, ha sido súper interesante y con esto me parece que les quiero dejar con este pensamiento, y es que blindar penalmente una empresa de cobranza no significa operar con miedo, sino con método. Y ahí les dejo la iniciativa a ustedes, porque en el tema de compliance y de buenas prácticas de la integridad corporativa, el cielo es el límite. Pueden volverse absolutamente entusiastas, con tal de dejar evidencia de que ya lo habían preveído. Y creo que la implementación de algunos temas desde la prevención me parecen mucho más atractivos que proyectarles tal vez en un escenario penal que sí, me encanta, pero no me trajeron el día de hoy para eso. Es importante, sí, la ética, el cuidado verbal, comunicacional que se maneje, pero ante todo creo yo que si no, hoy por hoy con la inteligencia artificial, incluso la implementación de nuevos mecanismos de cobro podría representar un verdadero desafío en aras de consolidar una legitimidad de cobranza pues digna de replicarse en otras instancias o incluso por otras personas. Bueno, muchísimas Muchas gracias a ustedes. Ya, ¿no? Muy bien, queremos agradecerles. Por favor, nos ponemos de pie para la fotografía oficial. Claro.